Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Hoy voy a hablar de Promesas del Islam, una obra de Roger Garaudí, un autor francés que nació en el año 1912 y falleció en 2012. En 1913 y falleció en 2012, filósofo y político francés, autor de una cincuentena de libros sobre el comunismo, sobre la religión. Abandonó el Partido Comunista tras la invasión de Checoslovaquia en 1968. Poco después se convirtió al catolicismo y en 1982 al Islam, siendo a partir de entonces uno de los más firmes defensores de la causa palestina. De padre ateo y abuela materna, Roger Garaudí, su abuela materna era una ferviente católica. Se convirtió Roger al protestantismo, primeramente. Cursó estudios universitarios en Marsella y en Provence, doctorándose en filosofía en la Sorbona. En 1933, mismo año en el que se afilia al Partido Comunista, se trasladó a Estrasburgo, estudiando teología en la cátedra del pastor Karl Barth. En 1937 es nombrado profesor de filosofía en el Liceo de Albi. Durante la Segunda Guerra Mundial fue encarcelado en 1940, liberado en el año 42, como prisionero de guerra de la Francia de Vichy, la Francia aliada del invasor nazi. Bueno, finalmente pues dice, a partir de su matrimonio con la palestina Salma Farouki, se convirtió al Islam en el año 1982, que es posterior a la publicación de este libro del cual vamos a hablar, tomando el nuevo nombre de Raga, o como se diga. En 1987 se trasladó a Córdoba, donde creó la Fundación Garaudí de las Tres Culturas. Recibió el Premio Internacional Gaddafi de los Derechos Humanos de Libia. Bueno, pues estos son algunos datos del autor que nos ocupa, Roger Garaudí, que en esta obra, publicada en el año 81-82 aproximadamente, de la editorial Planeta, de la colección Ensayo, una interesante colección que tiene libros de Hermann Hesse, por ejemplo, El arte del ocio, José Luis Aranguren, Contralectura del catolicismo, José Bergamín, Calderón y Cierra España, Carlos Puyol, Leer a Saint-Simon, Gabriel Celaya, el que decía que poesía es un arma cargada de futuro, aquel que tanto criticaba a José Ángel Valente, como comentaba en los vídeos que hice sobre la obra de María Zambrano. Pues Gabriel Celaya publica aquí en esta colección Poesía y Verdad. León Tolstoy, el gran escritor ruso, cartas, Fernando Savater, probablemente el único que está vivo todavía y activo, el pensador vasco, criaturas del aire, y bueno, y muchas obras como las de los premios Nobel, Solzhenitsyn, Hemingway o, por ejemplo, también tenemos a Salvador de Madariaga, Dios y los españoles. Bueno, pues entramos directamente ya a comentar esta obra que tiene 4 partes, 6 partes, mejor dicho, y antes de esas 6 partes tiene una introducción que titula en Garaudí La tercera herencia. La tercera herencia. Y nos dice, voy a compartir algunos párrafos. Primero hay un prólogo de Mohamed Ben Yaoui, y seguidamente aparece la tercera herencia, introducción del autor. Occidente es un accidente, su cultura una anomalía, le han sido mutiladas sus dimensiones primordiales. Desde hace siglos pretende definirse con la doble herencia grecorromana y judeocristiana. Pretende limitarse a esa doble herencia, y aquí está la opinión del autor, uno de los temas
fundamentales de este libro, que el Islam constituye esa tercera herencia que bien ha sido plagiada o bien ha sido opiada en la cultura occidental. El mito del milagro griego surgió porque las raíces orientales de esta civilización fueron deliberadamente segadas, herencia de Asia Menor, de aquella Jonia, provincia persa, donde vieron la luz los más grandes pensadores inspirados, tales de Mileto, o Genofantes de Colofón, o Pitágoras de Samos, o Heráclito de Éfeso. Todos estos son asiáticos, son del Próximo Oriente. Son figuras que hoy consideramos europeos, occidentales, pero nacieron en territorio que pertenece al continente asiático. También la herencia de Egipto y sus milenios de sus ciencias y de sus visiones que hechizaron a Pitágoras y a Platón. Algunas escuelas de estas ocultistas presentan a Platón como un iniciado de las escuelas egipcias. Viajó allí para formarse en esas escuelas que luego supuestamente serían adaptadas a Grecia, como esas bueno, esas escuelas ocultistas, esoteristas, que también tenían allá por el mar Egeo. A través de estos pensadores, Pitágoras, Genofantes, Tales de Mileto, pasa el aliento del Irán de Zaratustra, ese Zaratustra al cual homenajea Nietzsche en su famosa obra. Es también un profeta asiático. Y más allá de la India védica y de los Upanishads, misteriosamente tan cercanos a Platón, misteriosamente tan cercanos a lo que Platón nos dice en sus obras. Herencia de Egipto y sus milenios, de sus ciencias y sus visiones que hechizaron a Pitágoras y a Platón, aunque también recíproca fecundación de civilizaciones. La cultura renace en Alejandría, al tiempo que muere en Roma. En Alejandría, confluencia de todas las corrientes de pensamiento y de vida oriental, nacen las matemáticas de Euclides y la astronomía de Ptolomeo. Ptolomeo y Euclides parece ser que eran de ahí, del norte de Egipto, ya en la última, ya en el Egipto posterior al Egipto clásico de los faraones. Lo mismo que las grandes iluminaciones místicas de Filón y Plotino, de Orígenes y de Clemente de Alejandría. El mito del excepcionalismo griego solo puede formarse gracias a la voluntaria ignorancia o al rechazo a la vez de los orígenes y de la posteridad de la Atenas de Pericles. El mito del excepcionalismo judío está alimentado por las mismas ignorancias voluntarias y los mismos rechazos. En el corazón de la fértil media luna, que va desde la Mesopotamia, de donde procedía Abraham, al Egipto, de donde Moisés trajo a su tribu. Moisés trajo de ese viejo Egipto al cual antes me refería, a su tribu de judíos, los sacó de allí donde ellos estaban asentados, como se nos cuenta en el Antiguo Testamento. ¿Cómo imaginar que del doble cautiverio de Babilonia y de los faraones, la cultura judía, al igual que la griega, en su mayor apogeo, no lleve la savia extraída de las profundas culturas de Caldea, de la cual surgieron la epopeya de Gilgamesh y la ciencia de los magos o el profetismo de Zaratustra, o la de Egipto y el monoteísmo de Agnatón, cuyo himno al sol se encuentra en toda su plenitud en el Salmo 104 de David, en el libro de los Salmos de la citada Biblia.
En cuanto al cristianismo, que no procedía de Europa, no procedía Jesús de Nazaret, también es un hombre asiático que nos trae desde allá el mensaje de redención para en aquella época, para difundirlo por todo el Mediterráneo, como harán sus apóstoles. En cuanto al cristianismo, que no procedía de Europa, que Europa es el único continente del mundo donde jamás ha nacido una gran religión, por eso la religión europea es el ateísmo. Lo que hace a lo largo de la historia, lo que hacen los poderes mundanos que constituyen los estados es hacer uso de las religiones de manera espuria. No tienen fe en el camino espiritual que nos proveen estas religiones, porque religión fundamentalmente, como bien decía William James, es un camino para el individuo, es una manera de realización de ese individuo. Pero los poderes mundanos lo usan como imposición, como opresión, como represión, como control del pueblo. El cristianismo, como os comentaba, procedía de Asia y se desarrolló primero en Antioquía, es decir, en Asia y en Alejandría, es decir, en África. ¿Acaso no se le debe nada a este doble arraigo del judaísmo y a las fuentes orientales de la cultura griega con la que San Pablo tan rápidamente lo injertó? ¿No le debe acaso nada a aquellos misioneros budistas enviados a Palestina 3 siglos antes del nacimiento de Jesús de Nazaret por el emperador indio Asoka, y cuyos descendientes se encuentran en las comunidades de esenios, así lo piensa el autor, portadores de comportamientos y visiones tan próximos a los del monasterio de Qumran y del evangelio copto de Tomás, descubierto en Egipto. El evangelio copto de Tomás, como el de Felipe y otros textos, fueron descubiertos a mediados del siglo XX. Hice algunos vídeos, pero que me parece que lo borré, sobre el evangelio de Felipe, un interesante texto. Y bueno, esto de los esenios, que algunos piensan que Jesús de Nazaret pertenecía a este grupo que formaba parte del judaísmo. Pero bueno, eso no está del todo comprobado. Le es indispensable a la grandeza ser hija de padre desconocido, le es indispensable a la grandeza ser hija de padre desconocido, se pregunta el autor. ¿Por qué borrar las huellas de lo que engendró y alimentó nuestra civilización? Nos resignaremos con el proceder de estos pintorzuelos que, para convencerse de su originalidad, han preferido ignorar toda la pintura anterior. O bien tendremos la genialidad adulta de Juan Gris, uno de los que han operado en nuestro arte una de sus mayores mutaciones, la del cubismo, escribiendo la grandeza, esto dice Juan Gris, la grandeza de un pintor depende de la profundidad del pasado que lleve en sí. Si he llegado tan alto, decía el mismo Sir Isaac Newton, si he llegado, si alcanzo hasta las estrellas es porque camino en los hombros de los gigantes que me han precedido. Eso decía el físico inglés. La grandeza de un pintor depende de la profundidad del pasado que lleve en sí. Siendo un pintor contemporáneo, vanguardista, hablaba en estos términos Joan Gris. El mismo cristianismo, precisamente porque aspira a la universalidad, a la catolicidad, que significa universalidad, no tendría que dar el ejemplo de este arraigo en las culturas de todos los pueblos, como le fue requerido por los teólogos de Abidjan en septiembre de 1977, demostrando que el cristianismo puede hallar en las culturas africanas un mantillo por lo menos tan fértil como en la cultura grecolatina. Ahora bien, aunque la impulsión oriental primitiva del cristianismo no haya dejado de brotar con el monje calabrés Joaquín de Flor, quien en el siglo XII tal vez pudo conocer en Siria la filosofía profética musulmana del iraní Sohrawardi,
con el maestro Eckhart, que se refiere abiertamente, creo que era un pensador alemán, el maestro Eckhart, se refiere abiertamente a la inspiración islámica de Ibn Sina, el que conocemos como Avicena, con San Francisco de Asís, aquel que hablaba con los animales, con las plantas, aquel que reverenciaba la naturaleza, aquel que le escribe también un himno al sol, una oda al hermano sol, tal como la había escrito, eh, el autor que antes nos mencionaba, ¿no? Bueno, Francisco de Asís, que supo hallar un lenguaje común en Damieta con el califa Abd al-Malik, con San Juan de la Cruz, nuestro compatriota, el abulense, cuya experiencia mística está a veces tan próxima a la de los sufíes del Islam. Lo que queda es que una estrecha concesión del universalismo cristiano ha inspirado la política oficial de la Iglesia hasta transformarla, se refiere a la católica, hasta transformarla en punta de lanza de las luchas más sangrientas en los dos polos del Mediterráneo, con 2 siglos de vanas cruzadas en Palestina y 7 siglos de reconquista, ese término controvertido, al menos en estos tiempos, y 7 siglos de reconquistas en tierras de España, donde en el siglo VIII los árabes fueron acogidos como libertadores. Entiende o parece insinuar que algunos pueblos, algunas comunidades, por ejemplo los judíos, había judíos en España antes de la llegada de árabes y bereberes, antes de la llegada del Islam en el año 711, que pasan el estrecho, que llegan a Tarifa que viene de Tarik, uno de los líderes de este grupo de personas que invadió la península, que combatió presuntamente en esa batalla de Guadalete. Guadalete es un nombre árabe. Luego, en ese tiempo, Guadalete no tenía tal nombre, no sé cuál tendría, no lo recuerdo ahora, pero no se llamaba ese afluente del Guadalquivir, que es otro nombre árabe, llamado Guadalete, que desemboca en el puerto de Santa María. Ese afluente tenía otro nombre, ¿no? Y ahí supuestamente pues se llevó a cabo una batalla entre los musulmanes y los cristianos. Algunos dicen que la batalla era entre Rodrigo y Witiza, que eran visigodos, dos reyes visigodos que estaban en una guerra civil, y alguno de los dos apeló a la ayuda de algunos mercenarios ubicados en el norte de África, entre los cuales pues había incluso, dicen algunos bereberes cristianos. Es decir, ese grupo de musulmanes también había posiblemente cristianos. Bueno, pues nos habla de esas cruzadas en Palestina. Bueno, desgraciadamente pues es muy reciente el sufrimiento que padecen los palestinos, ¿no? Con esa guerra emprendida por Israel, que ha causado en los últimos meses, en el momento en el que grabo este vídeo, la muerte de más de 50.000 personas, 50.000 inocentes que no tienen culpa alguna, ni de pueblos que le invaden, ni de grupos terroristas que le oprimen, sino que son víctimas de la guerra. Y bueno, nos dice de cómo Córdoba era el centro cultural más esplendoroso de Europa. Hace 13 siglos que Occidente ha negado esta tercera herencia. Hace 13 siglos, todavía, según Oswald Spengler, sobre el cual hice una serie de vídeos sobre su decadencia de Occidente, todavía ni siquiera se había iniciado esa cultura occidental que, según él, da comienzo entre el Tajo, ese río que atraviesa la península ibérica, que desemboca en Portugal, entre el Tajo, cultura que se da entre el Tajo y el Elba, creo que es ese río el que menciona Spengler. Y el Islam ya ha florecido antes de ese siglo XI
10-11, que para Spengler en ese periodo da inicio a tal cultura occidental que en estos momentos, entiende él, se encuentra en definitiva decadencia. Hace 13 siglos que Occidente ha negado esta tercera herencia, la herencia arábigo-islámica, que hubiera podido y todavía puede no sólo reconciliarle con las demás sabidurías del mundo, sino ayudarle a tomar conciencia de las dimensiones divinas y humanas de las que se automutiló al desarrollar unilateralmente su voluntad de poderío sobre la naturaleza. Obsérvese la alusión nietzscheana, ¿no? Y también la alusión a esa revolución industrial, a esa progresión tecnológica, a esa historia lineal que nos va haciendo que nos hace confrontarnos con la naturaleza, crear cárceles de cemento en las cuales nos aislamos. Eso, desde el punto de vista del autor, es una consecuencia de no aceptar el aporte que esa tercera herencia arábigo-islámica nos hace. Algo nos falta y por eso nos autodestruimos. Por eso hay guerras civiles, por eso hay guerras mundiales, por eso hay conflicto entre las naciones occidentales. Por eso no sabemos gestionar esta decadencia irreversible en la cual nos encontramos, porque no se trata de que evitemos decaer, se trata de aceptar tal decadencia para que emerja una nueva cultura que cuanto menos sea un poco mejor que aquella que ya finaliza. Ha negado Occidente la herencia arábigo-islámica que hubiera podido y aún puede no sólo reconciliarle con las demás sabidurías del mundo, sino ayudarle a tomar conciencia de las dimensiones divinas y humanas de las que se automutiló al desarrollar unilateralmente su voluntad de poderío sobre la naturaleza y los hombres. La unilateralidad, ese individualismo extremo, esa unilateralidad, ¿no?, con la que se proclama la independencia en Cataluña, por ejemplo, y luego se hacen el tonto, ¿no? Proclamo la independencia, pero no hacen lo que hacen los Estados Unidos, que van con todo por su independencia. Es decir, son unos falsos que utilizan al pueblo catalán, lo ilusionan, lo engañan, lo mienten, lo embaucan y siguen ahí felices y contentos, protegidos por ese Estado, porque el proceso es un golpe de Estado, el propio Estado español, porque la Generalitat de Cataluña y su Parlamento son instituciones del Estado español. Por lo tanto, en la historia, en los libros de historia, se recogerá ese golpe de Estado promulgado por funcionarios, por altos funcionarios que viven muy bien, que cobran maravillosos sueldos, que viven incluso en Bruselas. Me hace gracia las personas que dicen de que vive el Puigdemont ahí. Estos ricachones nunca les ha faltado de nada. Estos no conocen la necesidad. Y es sorprendente que sean idolatrados por el pueblo, especialmente por ese pueblo que ha sido engañado por ellos. Pero bueno, volvemos al Islam, a ese Islam que algunos de estos nacionalistas independentistas catalanes proclaman como su enemigo que deben combatir. Ellos saben lo que están diciendo, que sepan también que están provocando y están provocando un mal que pueden sufrir como lo sufren esos palestinos a los que antes me refería. Que sean conscientes de su ignorancia, de su provocación y de la tragedia que pueden incitar. Pero aquí en España lo que pasa es que los delitos de odio salen gratis. No, esto no es la Europa civilizada, esto no es Francia, esto no es Inglaterra, esto no es Alemania. Aquí los delitos de odio salen gratis para aquellos que los perpetran. Pero bueno, volvamos a lo que dice Garoudí. El Islam y el principal objetivo de esta obra es demostrarlo, porque el Islam, y es el principal objetivo de esta obra, el demostrarlo, no solo integró, fecundó y difundió
desde el mar de China hasta el Atlántico y desde Samarcanda a Tombuctú, las culturas más antiguas. El Islam nos recuperó a Aristóteles, nos recuperó a Platón, nos recuperó la sabiduría de esos griegos que fueron olvidados durante cientos de años en la Edad Media, por ejemplo. Las culturas más antiguas y más elevadas, las de China e India, de Persia y Grecia, de Alejandría y de Bizancio, aportó a los imperios desintegrados y a las civilizaciones agonizantes el alma de una nueva vida colectiva. Devolvió a los hombres y a sus sociedades sus dimensiones específicamente humanas y divinas de trascendencia y de comunidad, y a partir de esta fe sencilla, y fuerte, el fermento de un resurgir de las artes y de las ciencias, de la sabiduría profética y de las leyes. El primer renacimiento de Occidente se esbozó en la España musulmana. El primer renacimiento de Occidente se esboza en la España musulmana, en Córdoba, en Toledo, en el encuentro de esas tres religiones, cristiana, judía, musulmana, de esa cultura, de esos pueblos. Podía haber sido un renacimiento universal. Por el rechazo a la tercera herencia que podía unir a Oriente y Occidente, por una secesión que durante siglos le privaría del aporte fecundo de todas las demás culturas, la aventura mortal de la hegemonía iba a conducir a Occidente y con él al mundo que dominaba, puesto que Occidente ha expandido su cultura a todo el planeta. Y todo el planeta lo vemos en un grupo de K-pop, de post-coreano, por ejemplo, o lo vemos en un escritor argentino, Borges, por ejemplo, o incluso en expresiones culturales de Sudáfrica, por ejemplo, donde, bueno, tan mal se causó con el apartheid, por ejemplo. Entonces ha expandido su cultura a Occidente y con ello ha expandido también lo bueno y lo malo de tal cultura. Por el rechazo a esta tercera herencia, por una secesión que durante siglos le privaría del aporte fecundo de todas las demás culturas, la aventura mortal de la hegemonía iba a conducir a Occidente y con él al mundo entero hacia un modelo suicida de crecimiento y de civilización. A través de la colonización, ya hace 200 años, iba pervirtiendo a muchas naciones musulmanas, por ejemplo. El mal de los países musulmanes es la consecuencia del imperialismo, de la colonización, de la represión, de la perversión impuesta por los colonos franceses, ingleses y de otros países. Ellos han manipulado la convivencia en estos pueblos, han pervertido la educación. Entonces el mensaje del Islam también ha sido desvirtuado en estos mismos países. Por eso es que no haya un esplendor como el que hubo en la España andalusí, según nos cuenta el autor. Hay decadencia. La decadencia, desgraciadamente, es planetaria. Lo que ha llegado a ser el mito y el dogma del progreso, ha conducido a la más deshumanizada regresión de la historia. Lo vemos en la ignorancia. Miles y miles de palestinos, como antes os comentaba, pero el mundo sigue igual, siguen los futboleros con sus partidos, siguen los conciertos de música, la vida evasiva del fin de la feria, la corrida de toros y de todo el mundo sigue igual, no hay ni un minuto de silencio por esas decenas de miles de inocentes que han perdido la vida durante estos últimos meses. Les da igual, porque Israel es un pedazo de Occidente impuesto en Oriente Próximo. Por lo tanto, eso es lo que hay que considerar. Las grandes invasiones y las grandes dominaciones han sido siempre grandes regresiones. Cuando las oleadas de invasores de los nómadas de las estepas arrollaron las grandes civilizaciones de los deltas, la victoria no se debió a una superioridad cultural, sino militar.
la del jinete sobre el infante, la de la espada de hierro sobre la del bronce. Decía Spengler que también, el propio Spengler decía que Roma se impone gracias a su superioridad militar, entonces contra la cual pues no se podía combatir. Lo mismo que los españoles cuando llegan al continente americano, imponen su colonizaje gracias a la fuerza, gracias a la imposición del cañón, de esas armas que no disponen los pueblos precolombinos, de las cuales no disponen. Roma no dominó Grecia y fundó su imperio por el refinamiento de su cultura. Roma no supera en cultura a Grecia, verdaderamente, sino por el peso de sus armas. Los hunos, los mongoles, los tártaros, que con Atila asolaron Europa entera hasta las Galias, los que con Genghis Khan construyeron el más vasto imperio, destruyendo las civilizaciones de China, de Persia, de Jorez, de la India, los que con Tamerlán reinaron sin interrupción, desde China hasta el Volga, de Delhi a Bagdad, ninguno de esos forjadores de imperios trajo un mensaje civilizador rico en futuro. Esos no eran como esos poetas del cual decía Gabriel Celaya que poesía es un arma cargada de futuro, como decía Hölderlin, ¿no? Lo que permanece lo fundan los poetas, porque los poetas saben ver aquello que aún no ha nacido, por lo tanto pueden incentivar a que tal nacimiento se dé. Con razón nuestros historiadores denominaron a estos ciclones invasiones bárbaras, pero curiosamente cambian de vocabulario cuando las invasiones las realizan los europeos, cuando los europeos invaden Argelia, invaden México, invaden el Oriente Próximo, invaden Filipinas, invaden Sudáfrica, donde han asesinado, torturado, esclavizado a tantos miles de negros en todo el continente americano, millones de negros esclavizados en Estados Unidos, en Cuba, en Inglaterra, en muchos países. ¿Cómo se paga esa deuda? ¿Cómo se paga esa deuda que tiene Occidente? Esa deuda impagable que tiene Occidente con tantos pueblos esclavizados, humillados, oprimidos por la vanidad, la soberbia, la ignorancia, la agresividad de estos pueblos occidentales. No se trata ya de grandes invasiones, sino de grandes descubrimientos. Cuando hablan de la llegada de europeos, ¿no? Esa carga, ¿no? Como decía el escritor británico, que no recuerdo el título, el autor del libro de la selva, la carga del europeo que debe de responsabilizarse de esos pueblos atrasados. Sin embargo, ¿qué son las pirámides de 70.000 cráneos erigidas en Tamerlán tras la toma de Isfahán, al lado del genocidio de 3 millones de indios americanos? De millones, al lado del genocidio de millones, 100 millones, según algunas cifras, por parte de los conquistadores europeos que disponían de cañones y por eso se imponían, como os comentaba. ¿Qué es eso al lado de la devastación de África por la deportación de 10 a 20 millones de negros? Lo que con 10 muertos por cada cautivo representa de 100 a 200 millones de víctimas. Al lado del asesinato de Asia, de la guerra del opio, de las hambres que matan a los indios por millones, de las hambres que matan a los indios por millones a causa de los regímenes de propiedad y de tasación que le fueron impuestos de la bomba de Hiroshima o de la guerra de Vietnam. Todos esos crímenes son minimizados solo porque los ha perpetrado el hombre que domina la historia, que domina el mundo, que domina el discurso y que lo sigue haciendo. Y que también se autodestruye, como vemos ahora, ¿no? El resurgimiento de la extrema derecha
no tiene otro propósito que, con la excusa de su islamofobia, confrontar a unos europeos con otros para crear una nueva guerra europea. Eso es lo que ellos pretenden, eso quiere la Silvia Urriosa y la Abascal, la Meloni, eso es lo que ellas quieren. Quieren guerra, guerra contra los europeos que no piensen como ellos. El Islam, su islamofobia, no es más que la excusa que necesitan como detonante. ¿Qué nombre otorgarle a esta forma de hegemonía mundial de Occidente que en 1980 gastó 450.000 millones de dólares en 1980 en armamento, y en el mismo año, con el juego de los intercambios desiguales, causó la muerte de 50 millones de seres humanos en el tercer mundo? Desde una perspectiva de milenios, Occidente es el mayor criminal de la historia. Lo dice Roger Garaudy. Occidente es el mayor criminal de la historia. Hoy, en razón de su exclusiva dominación económica, política y militar, impone al mundo entero su modelo de crecimiento. Esto dice Roger Garaudy en 1980. Impone Occidente al mundo entero su modelo de crecimiento. No solamente te destruyo, no solamente te esclavizo, no solamente expolio tu riqueza económica, material, cultural, sino que te impongo mi forma de ver la vida, mi forma de ver el mundo, mi forma de entender la realidad. Impone Occidente al mundo entero su modelo de crecimiento que conduce a un suicidio planetario, pues engendra crecientes desigualdades, arrebata toda perspectiva a los más desfavorecidos y hace fermentar la revolución de la desesperanza, al tiempo que coloca el equivalente de 5 toneladas de explosivos sobre la cabeza de cada habitante del planeta. Bueno, pues esto escribía Roger Garaudy en su introducción al libro. Seguiremos hablando, si Dios quiere, de las diferentes partes de esta obra. En el próximo vídeo pues os hablaré del capítulo primero, el sufismo, una epopeya de la fe. Gracias y hasta pronto.